Sean bienvenidos mis queridos estudiantes de tercero de secundaria a esta tu clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde tu entorno. Estamos listos y sabemos que pronto nos volveremos a juntar, pero para que esto sea posible, es necesario que tomes cuidadosamente algunas medidas. Por ejemplo, observemos este video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda esta medida, además del distanciamiento físico y el uso correcto de tu mascarilla, para que todos podamos colaborar a preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tus circuitos cómo están? Mis circuitos están al 100% y listos para añadir más información con la clase de hoy. Excelente. Me encanta que estés tan motivada. ¿Qué te parece si nos das un resumen de todo lo que aprendimos en la clase anterior? Claro, maestra. En la clase anterior aprendimos que las sustancias puras son aquellas que están formadas por un solo componente y se presentan de forma homogénea. Es decir, que en ellas solo se distingue una fase o estado de agregación de la materia. Además, podemos definir una mezcla como una combinación entre sustancias puras en proporciones variables y composiciones distintas. Existen dos tipos de mezclas: homogéneas, que son aquellas donde se distingue una sola fase, y heterogéneas, en las cuales podemos distinguir dos o más fases. Excelente, Neurona. Como vimos en la clase anterior, la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser compuestos o elementos, que justamente es nuestra palabra clave del día de hoy. Elemento. Elemento. Un elemento es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas por medios químicos. Hasta la fecha, se han identificado 118 elementos. La mayoría de ellos se encuentran de manera natural en la Tierra. Los otros se han obtenido por medios científicos mediante procesos nucleares. Por conveniencia, los químicos usan símbolos de una o dos letras para representar a los elementos. La primera letra del símbolo siempre es mayúscula, no así la letra siguiente. Por ejemplo, C mayúscula o minúscula es el símbolo del elemento cobalto, en tanto que C mayúscula o mayúscula es la fórmula de la molécula monóxido de carbono. Otros ejemplos son azufre, flúor, plata, bario, fósforo, hidrógeno, plomo. Así es, mis queridos estudiantes. Vamos a ver, si yo te menciono algunas palabras: tierra, fuego, aire, viento, ¿qué es lo primero que te llega a la cabeza?
Y no estoy hablando específicamente de dibujos animados. ¿Sabías que hace miles de años se creía que estos 4 elementos constituían toda la materia? Pero luego de muchos estudios e investigaciones, con el paso de los años, los científicos lograron descubrir que la materia es mucho más compleja que solamente basándose en estos 4 elementos, sino que ésta está compuesta por combinaciones de átomos de distintos elementos a los cuales llamaron elementos químicos. Cabe destacar que en la naturaleza existen 118 elementos que ya han sido descubiertos y estudiados y se encuentran en la materia de forma abundante. Vaya, es decir que todo el universo está compuesto por estos 118 elementos. Efectivamente, así es, Neurona. De hecho, el universo, su elemento más abundante es el hidrógeno. Está compuesto aproximadamente por 75% de hidrógeno. En el planeta Tierra, los elementos más abundantes, que ocupan alrededor del 90% de la corteza terrestre, son el oxígeno, en gran manera, además el silicio, el aluminio, el hierro y el calcio. Ahora bien, en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, el 90% de su masa está constituida específicamente por carbono e hidrógeno. Me encanta esta información y encontré en mi base de datos que los científicos estudiaron cada uno de los elementos y los organizaron en lo que llamaron tabla periódica. Profesora Sara, me encantaría aprender un poco más de estos elementos químicos. Así es. En el día de hoy, Neurona, vamos a aprender acerca de los elementos químicos. Vamos a escribir sus nombres y además sus símbolos químicos y los clasificaremos según su carácter metálico. Vas a ver cómo es esta clasificación en el día de hoy. Además, estableceremos algunas propiedades de estos elementos y vamos a describir cómo podemos aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Estoy a la expectativa de todo lo que aprenderemos hoy. Para iniciar, me gustaría que nos dijera cómo se representan los elementos químicos. Bien, vamos a la pizarra. Los elementos químicos se representan a través de símbolos químicos, pero cabe destacar que un elemento químico es un producto constituido por átomos de la misma clase. De hecho, los elementos son la forma más simple de la materia. Aparte del símbolo químico, también se representan con su número atómico y la masa atómica, que no es más que la cantidad de neutrones y protones de un átomo. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de elementos que podemos identificar en la naturaleza con su símbolo químico. Un ejemplo de esto es el carbono, que se representa con una C, el potasio con una K, el hierro con una F y una E. También tenemos el oro, AU, la plata, AG, el helio que utilizamos para los globos, HE, y así podemos seguir encontrando elementos en nuestra naturaleza, y si observamos nuestra tabla periódica, veremos que cada uno de ellos se representa por un símbolo. Estos símbolos fueron propuestos en el 1814 por Berzelius, el cual reemplazó algunos símbolos que ya había utilizado Dalton en el 1803 para explicar su teoría atómica. Profesora, observando los símbolos de los elementos químicos, puedo notar que no todos inician con las iniciales de su nombre. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que la mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre de este elemento en latín, aunque algunos también se pueden encontrar en otros idiomas como el inglés, alemán, francés o ruso, pero la mayoría proviene de su nombre en latín. Ahora bien, cuando varios elementos tienen la misma inicial, lo que se hace es que se le agrega otra letra.
Por ejemplo, tenemos el carbono, que ya lo teníamos por aquí, pero también el cobre inicia con C, el calcio y el cobalto. ¿Qué hicieron entonces? El carbono lo dejaron con una C, calcio, Ca, el cobre, Cu y el cobalto, Co. Tenemos entonces diferentes elementos, todos inician con la letra C, pero se le agregó una vocal para diferenciar uno de otro. Fíjate que la primera letra del símbolo químico siempre está en mayúscula. Si tiene una sola letra, lo dejamos en mayúscula. Ahora bien, cuando tiene dos o más, la primera en mayúscula y la otra en minúscula. Ahora bien, en este mismo ejemplo podemos notar que el cobre, su símbolo químico es Cu, que si lo reflejamos con su nombre, si lo relacionamos sería Co, como cobre. Pero lo que sucede que, como decíamos anteriormente, están tomados estos símbolos de su nombre en latín. Y en latín, cobre es cuprum. Por eso, su símbolo químico es una C y una U. En el caso, por ejemplo, de la plata, Ag, porque en latín plata es argentum. En el caso del oro, que lo tenemos por aquí, Au, porque en latín oro es aurum. Y en el caso del hierro, en latín es ferrum. Por eso vemos que el hierro, en vez de ser Hi, que serían las iniciales de su nombre, es Fe. Y así podemos seguir conociéndolos a través de nuestra tabla periódica. Este conjunto de símbolos que denomina a los elementos químicos es universal, es decir, se utiliza en todo el mundo. Ahora bien, para seguir con tu pregunta, Neurona, también se representan con el número atómico, el cual es el total de protones que componen el núcleo de un átomo. Esto es en cada elemento químico y se representa con la letra Z en mayúscula, como lo tenemos por aquí. Donde veamos esa Z, entonces estamos hablando de número atómico. Y generalmente aparece en las casillas o cuadritos de nuestra tabla periódica como un número entero. Así nos damos cuenta y están organizados en la tabla periódica en orden ascendente. Es decir, iniciando con el 1 y finalizando con el 118, con excepción de un salto que más adelante vamos a explicar por qué esos elementos están aparte en nuestra tabla periódica. Como veo que el día de hoy estás muy entusiasmada, ¿qué te parece si realizamos una actividad? Me parece excelente. Veamos entonces. Observa la tabla periódica de los elementos químicos y luego identifica los símbolos y el número atómico de los siguientes elementos que voy a mencionar. El primer elemento es el potasio. ¿Cuál es su símbolo? La K. ¿Y su número atómico? El 19. Muy bien. El calcio. Ca. Exactamente, ese es su símbolo y su número atómico. El 20. Excelente. El hidrógeno. Identifico que es la H. Muy bien. ¿Y su número atómico? El 1, profesora. Así es el primer elemento de la tabla periódica, tiene un solo protón. ¿Y el bromo? Identifícalo, a ver. Br. Muy bien, ¿y su número atómico es? El 35. Excelente. ¿Y en el caso del cloro? Cl. Muy bien, ¿y su número atómico? El 17. Excelente. ¿Y con el hierro cuál sería su símbolo? Fe. ¿Y su número atómico? Identifico que el 26. Muy bien. Vamos a ver qué otro elemento, el aluminio. Al. ¿Y su número atómico? El 13, profesora. Así es. Y por último, la plata. Ag. ¿Y su número atómico? 47.
Lo has hecho muy bien, Neurona. ¿Tenemos alguna pregunta de las redes sociales? Estoy verificando. Tenemos una pregunta, maestra. ¿Cuál es? Claudio Candelario, desde el Cacique Primero, pregunta: ¿cómo podemos clasificar los elementos químicos? Muy buena pregunta. Muchísimas gracias a Claudio. De acuerdo con el sistema periódico de los elementos químicos, estos se pueden clasificar atendiendo a sus propiedades físicas. Y tenemos 4 grupos, que son los gases nobles, si lo puedes observar en tu tabla periódica, los metales, los no metales y los metaloides. Vamos a ver entonces algunas características de estos grupos de elementos. Empecemos con los gases nobles. Estos reciben este nombre porque tienen poca reactividad química, no reaccionan ante otros elementos químicos y son llamados elementos inertes, ya que en la última órbita estos contienen el máximo de electrones posibles para ese nivel de energía, es decir, tienen 8 electrones en la última órbita de energía. Por ejemplo, tenemos el argón, que es un gas noble ampliamente utilizado en el interior de las lámparas incandescentes, y otro ejemplo también es el neón, el cual es utilizado en luces de esas que se usan para las vallas publicitarias y los anuncios, que son luces muy llamativas. Uno de los grupos más importantes de la tabla periódica son los metales. Vamos a ver qué son. Uno de los grupos más importantes de la tabla periódica es el de los metales, es decir, aquellos situados en el centro y la parte izquierda de la tabla periódica. De manera más exacta, lo conforman los elementos de los grupos 1 al 12, exceptuando el hidrógeno, y algunos de los elementos de los grupos 13, 14, 15 y 16. Casi todos los metales, en su mayoría, presentan las siguientes propiedades físicas. Son sólidos a temperatura ambiente, con excepción del mercurio, el galio y el cesio. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Tienen una estructura cristalina en estado sólido y adquieren brillo cuando se pulen. Son maleables y dúctiles, o sea que pueden formar láminas e hileras muy finas y delgadas. Así es, los elementos metales son los más abundantes y están ubicados a la izquierda de la tabla periódica, a excepción del hidrógeno, que aunque es un no metal, también se encuentra a la izquierda. Vamos a ver entonces ahora qué son elementos no metales. Estos están ubicados a la derecha y superior en la tabla periódica, salvo el hidrógeno, como ya mencionamos. Y estos elementos no metales son vitales para nuestra existencia, pues muchos de ellos se encuentran en todos los seres vivos, como es el caso del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que están en cantidades muy importantes, mientras que otros son esenciales como el flúor, el silicio o el cloro. Los elementos no metales se caracterizan por tener apariencia variada entre gaseosos, líquidos y sólidos. Estos son malos conductores tanto del calor como de la electricidad y en su mayoría son frágiles, quebradizos o blandos. No son maleables. Además, son transparentes. Pero existe otro grupo de elementos en la tabla periódica que son los metaloides, los cuales están situados como una escalera entre los metales y los no metales. Estos elementos tienen propiedades tanto de los metales como de los no metales. Por ejemplo, son semiconductores del calor y de la electricidad, pero pueden ser muy buenos conductores en aparatos digitales como las computadoras, la televisión, los teléfonos celulares, las tabletas, entre otros. Dentro de los elementos metaloides podemos mencionar el boro, el silicio, el germanio,
el astato, el telurio y el polonio.